Soy Carlos López Jones, escribo el Substack de Carlos López Jones en Spotify, nos pueden seguir. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están ahí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de esta segunda semana de enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, a los cuales, bueno, pues ya parece ser que se les va a sumar Europa en contra de Irán por las decisiones que ha tomado Irán. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 7 días? Bueno, pues las bombas siguen cayendo sobre Irán de manera muy importante. También siguen cayendo sobre algunos de los vecinos árabes de la nación persa y también sobre Israel. También Teherán ya, digo Teherán, Tel Aviv reporta ya caída de algunos misiles, todavía no con bajas sustanciales. En cambio, Israel señala que ha eliminado por lo menos a 1.900 objetivos y a familiares de esos objetivos, cuando se han encontrado en sus casas, de las mayores jerarquías de Irán. ¿Qué ha respondido Irán? A diferencia de Venezuela, que decidió la señora Delcy Rodríguez pasar a ser una especie de protectorado norteamericano y hacer todo lo que dice el señor Trump. Bueno, pues en Irán la Junta de Sabios eligió al sucesor de Ali Khamenei, escogió a su hijo, a Mojtaba Khamenei. Parece ser que fue herido de manera importante en uno de los tantos bombardeos que llevó a cabo Estados Unidos, pero ya es el nuevo pues, dirigente de la nación persa, de esta tradición persa tan importante. Primero se habló, Estados Unidos dijo vamos por 4 semanas, Irán pues dijo que si aguanto 4 semanas de bombardeos no pasa nada y entonces Trump tuvo que cambiar de opinión y decir que no, que todas las fichas están sobre la mesa, pero lo cierto es que una invasión a Irán sería muy complicada, tendría una gran cantidad de pérdidas humanas tanto para Israel como para Estados Unidos en soldados y eso pues creo que hace que quede descartada esta opción de una invasión como las habíamos visto en Irak, en Afganistán, en Irak, en otras opciones. ¿Qué estamos viendo en este momento? Bueno, pues una intensificación de los bombardeos. Hay que recordar que Irán es una nación que tiene una extensión territorial de 1.6 millones de kilómetros. Es algo así como México, que tiene 2 millones de kilómetros, tiene una población de 90 millones de personas. Las guardias revolucionarias iraníes tienen a 150.000 elementos, entonces es un ejército bien plantado, con armamento suficiente para aguantar una invasión norteamericana y causarle una gran cantidad de bajas al ejército norteamericano. Y por eso creo que esta opción de una invasión a Irán queda descartada. ¿Qué fue lo más relevante de la última semana? Bueno, pues el día de ayer, lunes 9 de marzo, tuvimos un día histórico en los precios del petróleo. Los precios subieron $30 y en la misma sesión bajaron $30. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues supimos que el estrecho de Hormuz, por donde pasan 20 millones de barriles diarios de crudo, de los 100 millones que consume el mundo, 20 millones pasan por el estrecho de Hormuz, por varios países árabes que lo utilizan para sacar su petróleo de ahí. Gran parte de este petróleo termina en Asia, en China, en India, en Singapur, en Hong Kong, en Japón. Pues de repente se bloqueó. Irán había amenazado con que iba a llevar a cabo esta medida, que no iba a permitir el paso de los buquetanques, precisamente para presionar a Estados Unidos. Esta guerra, este conflicto terminará el día que Estados Unidos e Israel decidan sacar dejen de bombardear a Irán, los objetivos iraníes. No es una guerra convencional en donde Irán pueda hacer algo, las bombas iraníes llegan a Israel, pero no llegan a Estados Unidos. Entonces, en el momento en el que el señor Trump diga, hasta aquí terminamos. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Irán para defenderse? Bueno, pues por un lado está tratando de llevar a cabo bombardeos, por otro lado está cerrando el estrecho de Hormuz y por otro lado está tratando de afectar pues las posiciones norteamericanas en los países árabes de la región, en Oriente Próximo. Lo ha logrado pegarle a ciertas refinerías de otros países pues vecinos del mismo Irán. Y eso, bueno, pues tiene preocupado al mundo sobre cuál es la capacidad de extracción, pero sobre todo en este momento de mover, qué tanto petróleo puede mover el mundo. Un barril de petróleo tiene 159 litros, entonces 1 millón de barriles de crudo
que es más o menos lo que México consume en gasolinas todos los días, estamos hablando de 159 millones de litros de crudo. Entonces, si hablamos de 100 millones de barriles diarios multiplicados por 159, estamos hablando de 15.900 millones de litros. Es una cantidad impresionante. Es casi imposible pensar cuánto pueden ser 15.900 millones de litros diarios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? El mundo lo que ha hecho y por lo cual el señor Onassis en su momento se hizo millonario es que utilizan los buques, estos grandes petroleros, como grandes lugares para almacenar el crudo. Si este crudo no llega a tiempo, hay alguien que rápidamente se va a quedar sin crudo. Les pongo el ejemplo mexicano. México solamente tiene reservas de gasolina para 3 días. Si en algún momento, en algún conflicto, que en esto no va a ocurrir, pero le pegaran a las refinerías de Texas y Texas dejara de enviar gasolina a México, México tendría gasolina solamente para 3, 4 o hasta 5 días en el mejor de los casos. Entonces, el mundo le preocupa muchísimo sobre qué tantas reservas tiene cada uno de los países para aguantar. Estados Unidos tiene reservas para más o menos 1 a 2 meses de consumo, porque bueno, pues entre los muchos escenarios de conflictos les preocuparía que atacaran a sus refinerías y entonces dicen, bueno, pues ¿cuántos meses podríamos aguantar sin refinerías? 2 meses. En el caso de Europa, como ellos tienen más conflictos y están más cerca de temas de conflicto mundial, pues ellos han decidido que cada país debe tener por lo menos 90 días de consumo o 60 días de exportaciones. En el caso de China, bueno, en 2007 se convierte en una gran potencia, empieza a tener todo este tipo de escenarios también y decide que va a tener reservas estratégicas. En teoría, China debería de tener 500, 600, 800 o hasta 1.000 millones de barriles de reservas. Para un país que todos los días consume China 16 millones de barriles diarios, pues más o menos estamos hablando de 1 a 2 meses de reservas. Por eso siempre hemos dicho, si el conflicto es de corto plazo, 3, 4 semanas, con las reservas que hay en el resto del mundo, va a ser suficiente para mantener a raya los precios del petróleo. Si el conflicto dura más de 2, 3, 4 meses, el mundo está en serios problemas porque el petróleo no nada más se utiliza para combustibles, también se utiliza para el sector petroquímico, para el sector plásticos, para obtener una serie de subproductos muy importantes que no se podrían obtener para procesos desde agricultura, fertilizantes, separar el cobre, de pigmentos, plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que el mundo se preocupó muchísimo el domingo por la noche en México, el lunes por la mañana en Asia, es el mismo horario, y dijeron, si no hay estrecho de Hormuz, por donde pasan 20 millones de barriles diarios, vamos a tener un serio problema. Como escribí en el Substack de Carlos la semana pasada, pues cuando llegara el precio del petróleo a $100, los países iban a sacar sus reservas estratégicas, tal y como sucedió el lunes por la mañana. El G7, el grupo de las 7 naciones más grandes del planeta, decidieron que podían vender 400 millones de barriles de sus reservas para hacerle frente a los 20 millones que hacían falta. Estamos hablando de 20 días de conflicto y eso pues manda muchas señales. Primero, que Estados Unidos le dice a sus aliados, no se preocupen, esto no va a durar ni 3, ni 4, ni 6 meses. Vamos por 20 días de bombardeos a atacar todo lo que podamos o ciertos objetivos que ya tenemos muy claros en Irán y hasta ahí termina este conflicto. Dos, Estados Unidos demuestra nuevamente que efectivamente lo que decía el señor Trump tenía razón. Tenemos dos grandes océanos que nos protegen de conflictos regionales, el Pacífico y el Atlántico. La producción norteamericana alrededor de 12, 13 millones de barriles, más lo que le compra a Canadá, que son 2, 3 millones, más lo que nos compra a nosotros, que es una miseria, 500,000 barriles, pues es suficiente para hacer frente al consumo norteamericano.
Ese consumo no se ha visto afectado, no se va a ver afectado. ¿Quiénes sí tienen problemas? Tienen muchos problemas Europa porque extrae ya muy poquito petróleo para lo que ellos consumen, alrededor de 12, 14 millones de barriles diarios entre toda Europa. Es un gran problema para China, que extrae 16, digo, consume 16, extrae entre 2 y 3, le compra a Rusia 8, le compraba a Irán 3, le compraba a Venezuela 1 y por ahí conseguía otro millón de barriles diarios. Es un gran problema para Japón, que consume todos los días 4 millones de barriles todavía. Es un gran problema para India, que ya empieza a consumir entre 3 y 4 millones de barriles diarios. Y es un problema para Singapur, Hong Kong y Asia en general. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que ha pasado en todos los conflictos. Los países de Asia se dan cuenta que son vulnerables ante el crudo. Por el momento se van a mantener los precios estables. Hoy martes tuvimos una bajada a $74 cuando el secretario de Energía norteamericano dijo no se preocupen, ya los barcos, la Marina norteamericana está cruzando el estrecho de Hormuz con uno de nuestros petroleros, entonces ya no se preocupen, todo está bien. El petróleo bajó a $74. Por alguna razón, a los 15 minutos borró su tweet y otra vez los precios del petróleo subieron a $84. Esto es lo que vamos a ver los próximos 15, 20 días mientras Estados Unidos mantenga junto con Israel los bombardeos sobre Irán. Pero una vez que esto termine, vamos a poner entre el 20 y el 30 de marzo, pues empezarán los países árabes otra vez a extraer crudo, a rellenar sus buquetanques. Estos volverán a pasar por el estrecho de Hormuz y más o menos yo estimo que en la segunda quincena de abril los precios del crudo regresarán a los 65, $70. ¿Cuáles son las grandes lecciones que nos deja este conflicto? Punto número uno, tenemos que acelerar la transición energética. No podemos depender de lo que sucede en Oriente Próximo para nuestro sector energético. Tenemos que invertir muchísimo más en energías renovables. ¿Qué es lo que ha pasado con el precio del gas en Estados Unidos? Se ha mantenido alrededor de los $3 por millón de BTUs. La razón de eso es que para poder exportar la molécula gaseosa hay que hacerla líquida, liquefactarla, en unas plantas muy grandes. Obviamente construirlas pues toma años, entonces el gas que ahorita se extrae de Estados Unidos no se puede mandar a otro lugar que no sea México y al mismo Estados Unidos. Entonces, pues como no hay más quien lo compre por un tema físico, entonces pues se mantiene entre los 3.20, $3.40 por millón de BTUs. En Europa, allá sí ha subido bastante el precio del gas porque una gran parte pues viene de las plantas de liquefacción que hay en Arabia y que les llega a ellos a través de grandes buques. ¿Qué ha pasado con Rusia? Bueno, pues a Rusia ya casi nadie le compraba petróleo en Europa, aunque el señor Putin dice que les va a cancelar las ventas, pero lo cierto es que ya solamente Hungría, donde está el señor Orbán, que van a tener elecciones, por cierto, y que a lo mejor pierde, eran de los pocos que le compraba petróleo y gas. Y bueno, le sigue comprando petróleo y gas a Rusia, entonces, por el momento, Rusia se está viendo beneficiado porque, bueno, pues los precios que andaban en los $60 en diciembre del año pasado, ahorita los vamos a ver alrededor de los $70 a $90, dependiendo de las noticias que tengamos cada minuto. Se mantendrán así en el mes de marzo. Es una bocanada de aire fresco para Rusia, porque Rusia ya había entrado en una fuerte recesión a principios de este año, conforme pues China les compra su petróleo, pero se los compra muy barato, se estima que a precio de 35, $40, con un gran descuento sobre el precio internacional. Y bueno, pues ya las pérdidas de vidas humanas en Ucrania para Rusia están alrededor de 1.2 millones de personas. Su economía está muy mal en este momento. Entonces, bueno, pues precios altos del petróleo y del gas le ayudan mucho a Rusia para sus cuentas. Pero bueno, es una ventaja para Rusia. ¿Quiénes salen muy afectados y quiénes van a tomar las grandes medidas? China, India, Japón, Singapur, Hong Kong. ¿Y por qué hago énfasis en estos países? Porque ahí viven 4.000 millones de personas. De 8.000 millones que somos en el planeta, 4.000 viven ahí. Entonces, si ellos toman decisiones sobre su energía,
afecta a todos. Y mi estimación es que ellos van a seguir acelerando su transición energética. Muchos países verán en los autos eléctricos una solución interesante, una alternativa interesante para los autos de combustión. En el mundo se venden más o menos 80 millones de autos. De esos autos, el año pasado 25 millones ya eran autos eléctricos. Se estima que más o menos otros 25 millones son autos híbridos y ya los autos 100% a gasolina cada vez representan un menor mercado a nivel mundial en las ventas. No es el caso de México, Estados Unidos, porque bueno, pues estamos muy metidos en la ideología norteamericana de seguir utilizando autos a combustión, pero los grandes mercados, tanto Asia como Europa, incluso América Latina, en los próximos años vamos a ver que los gobiernos le van a dar un gran poder, más subsidios a los autos eléctricos e híbridos. Entonces, esa va a ser una de las grandes conclusiones de este enfrentamiento. Y otro tema, no porque Estados Unidos e Israel se vayan de Irán, significa que esto ha concluido. Hay que recordar que en junio del año pasado, en una operación que se llamó Hammer, martillo, Estados Unidos, Israel bombardearon, se supone que instalaciones nucleares de Irán. Ellos dijeron en su momento que habían logrado destruir esas instalaciones, pues parece que o que tenía más instalaciones Irán o que realmente no llegaron hasta donde ellos querían. Vamos a ver hasta dónde llegan en esta ocasión, pero bueno, pues si concluyen los bombardeos, como les comento, yo creo que no va a haber una invasión norteamericana e israelí a Irán. Es probable que en los próximos 2 años que le quede al señor Trump vuelva a organizar otros bombardeos sobre Irán. Y la razón pues es muy simple. Hay varios grupos que están en contra de Israel, que están siendo financiados por Irán. Ahí está el tema de Hezbollah en Egipto, está en Irak, los chiitas de Irak, y hay chiitas también en Yemen, y bueno, pues son grupos que han estado en contra de Israel, y bueno, pues Irán es el que los ha estado financiando, y bueno, pues Israel considera que mientras sigan los ayatolas al frente de Irán, pues corre peligro la existencia misma de Israel. Y la razón de esta pelea, bueno, pues es tema ideológico árabe, musulmán, judío, persa, de un grupo, pues que son los ayatolas, cuyo sistema económico no está funcionando y que, bueno, pues llevan 30, 40 años echándole la culpa de todo lo que les pasa a los judíos, a los israelíes. Entonces dicen, bueno, pues ahí está el enemigo a vencer, ¿no? Estas ideas que a veces los políticos le meten en la cabeza a los pueblos. Y bueno, pues por alguna extraña razón, Irán se le ocurrió que tenía que ser Israel el enemigo público número uno. Y bueno, pues desde entonces traen estos temas. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias a la doctora Erika Da, este space se va a convertir en un podcast que subiremos a Apple Podcast y a Spotify. Muchísimas gracias.